Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy continuamos con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a ver un ejercicio en aula relacionado con el último tema que vimos, que es siniestros, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Eh, ¿se ve? Si alguien me confirma, por favor. Se ve, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio en aula número 1 relacionado con el tema de siniestros, ¿no? Entonces empecemos a ver este ejercicio, ¿no? Nos dice la compañía Visa de Seguros y Reaseguros realiza las siguientes operaciones. Ahí tenemos las operaciones que están cronológicamente presentadas en el mes de mayo de 2019 y que se refieren principalmente a la ocurrencia de un siniestro de un determinado asegurado. El 22 de mayo de 2019, cuando el tipo de cambio es 6.96, el asegurado importador YPFB con la póliza 020 IN del ramo de incendio y aliados comunica que ha sufrido un siniestro, ¿no? La refinería de Cochabamba, hoy un siniestro que ha ocurrido en la refinería de Cochabamba, registrado en sus libros de reclamos a las 5 horas de ocurrido el siniestro. Esto es importante, ¿no? Porque ya veíamos en la parte teórica que tiene que estar registrado en el libro de reclamos o libro de siniestros dicha ocurrencia del mismo, ¿no? Para el ajuste y liquidación del siniestro se contrata a la empresa ajustadora y liquidadora. Ustedes ya hicieron un trabajo relacionado con el objeto de este tipo de empresas, ¿no? En Bolivia existen empresas ajustadoras y liquidadoras que tienen una relación directa con el asegurador, en este caso con Visa, para establecer principalmente el monto de la indemnización, el monto de la cuantía, el monto de recuperos que se va a dar en un siniestro como tal, ¿no? Nos dice que para este caso la empresa ajustadora y liquidadora es Marconsults Bolivia SRL, a quien se le otorga de dólares 2.500 a cuenta de honorarios o como un anticipo, ¿no? Mediante cheque número 414 del Banco Visa. Entonces, la primera parte ya tenemos la ocurrencia del siniestro, tenemos también la involucración del ajustador y del liquidador y también algo muy importante que me olvidaba mencionar, de la comunicación que se le da del mismo, del siniestro a nuestro asegurado, al asegurado en este caso. Tenemos luego el 24 de mayo de 2019 se realiza un anticipo a favor del asegurado YPFB con póliza tantos a cuenta de la indemnización, ¿no? Se le va a dar un anticipo en este caso, en este ejercicio, al asegurado YPFB, un monto de $5.000 como tal. El 30 de junio de 2019 marcó Sult Bolivia SRL hace llegar su informe final sobre el siniestro de la póliza de ramo de incendio y aliados, cuyos resumen es el siguiente. Entonces, fíjense ustedes que ahí podemos encontrar todo el resumen. Daño en el edificio neto 25.500, pérdida de materiales 35.300, el total es de 60.800 que tenemos que indemnizar. El honorario de los ajustadores, en este caso de Marconsult, va a ser 5.300. El gasto de liquidación que va a incurrir, en este caso nuestro ajustador, va a ser de 2.520 y existen recuperos no vendidos, ¿no? En algunos casos, cuando se presenta el siniestro como tal, se puede tener la presencia de algún recupero. Cuando hablamos de recuperos, cuando existe material que puede ser reutilizado una vez ocurrido el siniestro, ¿no? El cascajo, por ejemplo, alguno que otro material que se pueda revender como tal, entonces se evalúa y se determina un monto, ¿no? En este caso se ha determinado que los recuperos no vendidos ascienden a 8.530. El 30 de junio, Visa de Seguros y Reaseguros registra la sesión en Reaseguro con Adriática de Seguros y Reaseguros, ¿no? En este caso, tenemos un reasegurador que es Adriática, con el cual va a transferirse una parte del siniestro, sabiendo que la cesión es del 70% por un contrato de cuota aparte, ¿no? Entonces se le va a ceder el 70% y bueno, el 30% nosotros lo vamos a asumir como parte de los costos que involucran este siniestro. Y el 3 de julio se transfiere y se liquida el siniestro
al asegurador y los honorarios a la empresa ajustadora y liquidadora Marconsul Bolivia S.R.E., ¿no? Que nos piden asientos contables respectivos. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es netamente ejercicios como tal a nivel de asientos contables. Entonces, acá tengo los asientos, entonces vamos a ir desarrollando punto por punto. ¿Se ve los asientos? Si alguien me confirma. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a ir con los comprobantes, ¿sí? En este caso vamos a correr comprobantes, vamos a ir analizando comprobante por comprobante y posteriormente vamos a ir viendo los registros como tal, ¿no? Entonces vamos por partes. Tenemos el 22 de mayo el asegurado, o sea, YPFB, sufre el siniestro, ¿no? Se registra en el libro de reclamos y se contrata a la empresa ajustadora Marconsul Bolivia S.R.L., quien es el ajustador. ¿A quién se le va a otorgar cuánto? Dice 2.500 a cuenta de sus honorarios. En este caso estamos hablando de un anticipo. Si agarramos los $2.500 y utilizamos el tipo de cambio que para esa fecha es de 6.96, lo que hacemos es 2.500 por 6.96. Fíjense ustedes que me dan 17.400. Entonces esto se va a registrar como si fuera un anticipo o un pago registrado por adelantado, ¿no? Entonces, el comprobante que nosotros vamos a correr, el primer asiento que vamos a hacer va a ser cargar una cuenta de activo, gastos pagados por adelantado, servicios auxiliares, así se llama la cuentita, por los 17.400. Repito, es una cuenta de activo que refleja anticipos para ajustadores y liquidadores. Entonces, ese es su objeto de esta cuenta. Voy a devengar, o sea, voy a abonar un pasivo, en este caso, honorarios por pagar servicios auxiliares, también por el mismo monto. Entonces, el asiento va a ser por el anticipo al ajustador y liquidador, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces ya tenemos, ojo con estos 17.400 que está actuando como un anticipo, ¿sí? Vamos con el siguiente punto, el 22 de mayo. Bueno, ya pasamos el 22 de mayo. Fíjense que el 22 de mayo también vamos bueno, una vez que se devengue el asiento, en este caso gastos pagados por adelantado contra honorarios por pagar, tenemos que pagarle, o sea, tiene que involucrarse tesorería y tenemos que hacer la transferencia de fondos. Entonces, el 22 de mayo, yo voy a abonar el pasivo, este pasivo que lo vi hace un momento, que es honorarios por pagar servicios auxiliares, contra bancos y entidades financieras, ¿no? Porque está saliendo con cheque. Entonces, registro al debe honorarios por pagar servicios auxiliares contra bancos y entidades financieras por 17.400, ¿no? Entonces, este asiento es por la transferencia de fondos a favor del ajustador. El ajustador. Entonces, tenemos los 17.400, ¿no? Si nosotros hacemos, vamos neteando acá, sería honorarios por pagar, se cierra, ¿sí? Y el asiento sería gastos pagados por adelantado, servicios auxiliares contra bancos y entidades financieras, ¿no? No olvidamos que siempre vamos a trabajar con devengado y pagado. Eso es, así trabajan las entidades aseguradoras, por si acaso, ¿sí? Listo, vamos con el siguiente punto. Vamos ahora hacia el 24 de mayo. ¿Qué dice el 24 de mayo? Se realiza un anticipo a favor del asegurado YPFB con póliza número tantos a cuenta de la indemnización por $5.000, ¿no? Entonces son $5.000. El tipo de cambio, si nosotros vemos, va a ser 6.96. Entonces agarramos los $5.000 por 6.96 y fíjense ustedes que tengo un monto de 34.800, que resulta ser un anticipo a cuenta de la indemnización, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser el siguiente asiento, muy parecido al anterior. Voy a generar la cuenta de activo anticipos de reclamos, ¿sí? Es una cuenta de exigible, anticipo de reclamos, contra siniestros por pagar pasivo, por los 34.800. Repito, esos 34.800 repercuten de los 5.000 por los 6.96. El anticipo que se le está dando al asegurado a cuenta de su indemnización, ¿no? Entonces, contra siniestros por pagar, ¿no? Siniestros por pagar. Entonces, este asiento va a ser por el anticipo a favor del asegurado.
asegurado. Ok. 34.800 contra 34.800, ¿no? Como le estoy pagando, como le estoy transfiriendo, entonces lo que voy a hacer es igual al siguiente asiento, voy a dar de baja siniestros por pagar, ¿sí? Pasivo contra bancos y entidades financieras activo por los 34.800, ¿no? Entonces, este asiento va a servir para realizar la transferencia a favor del asegurado. Si analizamos el asiento, bueno, si neteamos siniestros por pagar se va y el asiento sería anticipos de reclamos contra bancos y entidades financieras, ¿no? Por 34.800. Pero la recomendación siempre va en el entendido de que, por favor, trabajemos en devengado y posteriormente en pagado, es decir, dos asientos como tal, ¿no? Dos asientos como tal. Y listo, hasta ahí solamente sería el registro del anticipo. Vayamos al siguiente. El 30 de junio de 2019, cuando el tipo de cambio sigue siendo 6.96, Marconsult Bolivia SRL hace llegar el informe sobre el siniestro, ¿no? Acá ya tenemos el informe que presenta la ajustadora y fíjense ustedes que dentro de su informe nos presenta a cuánto asciende realmente la indemnización como tal, ¿no? Entonces, acá tenemos un poquito ya baseado lo que ha hecho Marconsult el 30 de junio. Por un lado, tenemos lo que se refiere a los daños del edificio, que es 25.500, correcto, el valor neto. Por otro lado, pérdida en materiales, también los 35.300. Y el total va a ser la sumatoria de esos dos, 25.500 más 35.300, 60.800, ¿no? Si nosotros acá multiplicamos por el tipo de cambio, que es 6.96, también tenemos la incidencia en la moneda de cuenta, en nuestro caso en bolivianos, ¿no? Y asciende a 423.168. Este monto va a repercutirse en el monto que nosotros tenemos que cancelar para la indemnización, ¿ok? Y aquí es interesante hacer la siguiente aclaración, ¿no? Porque nosotros, ¿se acuerdan ustedes que antes, cuando veíamos los temas iniciales de emisión de la liquidación, nos encontrábamos con valores asegurables, ¿no? Entonces, lo interesante de esto sería ver cuánto es la incidencia del capital asegurado versus el valor de la indemnización. Generalmente, esta fluctuación va entre el 80 hasta el 90%, a lo sumo. En algunos casos baja hasta el 70%. Va a depender mucho de esta cuantificación, ¿sí? Depende mucho, y de la valoración que se tiene sobre el siniestro en sí, ¿no? La ajustadora y liquidadora va a hacer un trabajo muy minucioso al momento de determinar estos valores. Pero es importante aclarar esa situación. Casi nunca se llega al 100%, ¿sí? Casi nunca se llega al 100%. Y bueno, tenemos entonces ese total como indemnización de 60.800 y 423.168. No olviden que nosotros hemos dado un anticipo al asegurado en un punto anterior. Si revisamos, acá se ha dado un anticipo de $5.000, ¿correcto? Ahí está. Entonces, lo que le vamos a hacer a este total de indemnización va a ser restarle este anticipo, que son los $5.000, tanto en dólares como en bolivianos, y voy a tener un líquido. Este va a ser el líquido pagable a favor del asegurado. A favor del asegurado. Y fíjense ustedes que en dólares y en bolivianos tengo en dólares 55.800 y en bolivianos 388.368. Entonces, estos montos son los que vamos a indemnizar como tal, ¿sí? Y los vamos a registrar. Por un lado, presenta esa información al cónsul, ¿no? Por el otro lado, fíjense que también está presentando el honorario de los ajustadores, o sea, sus honorarios, más los gastos de liquidación de siniestros, o sea, todo el gasto operativo que ha tenido Marconsult al momento de determinar estos valores. Entonces, la liquidación del ajustador va a ser 5.300 o sus honorarios como tal, sí, lo que les mencionaba hace un momento. Y por el otro lado, tenemos lo que son los gastos de liquidación de siniestros, que es 2.520. Si sumamos esos dos valores, vamos a tener 7.820, 5.300 más 2.520, tanto en dólares como en bolivianos, ¿no? Estos dos valores, o este valor, va a representar el total del costo a favor del ajustador
y liquidador de siniestro, en este caso a favor de Marconsult Bolivia SRL, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese monto, pero acá también le vamos a hacer una disminución, le vamos a restar a esta liquidación un monto que es sobre un anticipo que nosotros hemos calculado en un punto anterior, si más no recuerdo que va a ser en el primero, ¿no? Donde se le otorga un anticipo de 2.500 a Marconsult, ¿no? Entonces le restamos esos 2.500, ¿sí? Le restamos esos 2.500 en dólares y bolivianos y tenemos un líquido pagable a favor del ajustador. En nuestro caso, resulta ser 5.320 en dólares y su equivalente en bolivianos a 37.027, ¿sí? Entonces, muy importante, por favor, este cálculo al momento de hacer la liquidación. Por otro lado, tenemos recuperos no vendidos. Ya les había mencionado hace un momento a qué se refieren los recuperos no vendidos, ¿no? Consiste principalmente en aquellos materiales que pueden ser reutilizables o para venta o para dar de baja, pero que tengan un valor asignado, ¿sí? En este caso, Marconsult ya le da ese valor. Fíjense que asciende a 5.830 el valor de estos recuperos, ¿sí? Y tenemos acá un valor de 8.530 y en bolivianos de 59.368, que repito, son recuperos no vendidos. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque la empresa aseguradora va a registrar estos valores tanto a nivel de en cuentas de orden deudoras y en cuentas de orden acreedoras, ¿sí? Eh, no olviden que estas cuentas se expresan en la situación financiera o en el balance general como tal, pero debajo del activo y debajo del pasivo y patrimonio. Entonces, al momento de hacer el registro, ¿sí? Estas cuentas se van a exponer dentro del balance general por debajo del activo y del pasivo y del patrimonio. Si bien es cierto, estas cuentas no reflejan propiedad de la entidad aseguradora, pero sí pueden reutilizarse. En este caso, estos recuperos, la empresa ajustadora puede llegar, o perdón, la empresa aseguradora puede llegar a venderlos como tal y generar algún beneficio, ¿sí? Algún beneficio económico como fluctuación de efectivo para mellar un poco lo que es la indemnización o para amortiguar o para apalancar el monto de la indemnización como tal, ¿no? Interesante, sí, se puede dar el caso de que se pueda revender. Entonces, tenemos en dólares 8.530 y su equivalencia en bolivianos 59.368. Listo. Entonces vamos a ir al primer comprobante, vamos a registrar en esta fecha, el 30 de junio, esta incidencia que ya tenemos el informe de la ajustadora. Y en primera instancia vamos a registrar lo que es el siniestro, ¿no? El siniestro. Entonces tenemos la liquidación de la indemnización que asciende a 423.168. ¿Sí? Entonces voy a generar este gasto. La cuenta se llama siniestros liquidados y pagados. Y voy a registrar los 423.168. Los 423.168. ¿Qué voy a abonar? Primero voy a dar de baja el anticipo que se le ha dado, que está en la cuenta anticipo de reclamos por 34.800. Sí, voy a dar de baja al haber. Y luego voy a generar un pasivo, porque lo tengo que devengar el neto que corresponde a favor del asegurado. Y la cuenta se llama siniestros por pagar. Esta cuenta es el líquido pagable a favor del asegurado, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro asiento va a ser el siguiente: siniestros liquidados y pagados contra anticipo de reclamos, eso es para dar de baja el anticipo, y pasivo, siniestros por pagar, siniestros por pagar. Entonces, este asiento hace mención principalmente al devengamiento de la deuda a favor del asegurado, ¿sí? Entonces, se le debe al asegurado ¿cuánto? 388.368, por un lado. Por otro lado, en la misma fecha voy a devengar la deuda a favor del, en este caso, del ajustador, ¿no?
El ajustador, como es un tercero, a ver, vayamos nuevamente a nuestra liquidación. Fíjense, el ajustador es un tercero, ¿no? Es una empresa como tal y que presta este servicio. Por el servicio que ha prestado, obviamente que me va a dar una factura. ¿Cuánto es el total que le debemos o tenemos deuda con el ajustador, en este caso con Marconsult Bolivia? Se le debe, dice, 7.820 o su equivalente de 54.427,20. Muy bien, este es el costo total, los 54.427. Como es un servicio, no olviden que por este servicio que ha hecho a la entidad aseguradora, Marconsult me va a emitir una factura. Entonces yo tengo que calcular el 13% de este total. Y también el 87% como costo neto, gasto deducible, que se va a registrar al 87%. Entonces calculo el 13% de 54.427 y tengo 7.075,54. Calculo el 87% de 54.427 y tengo 47.351,66. Y listo, ¿no? Una vez que ya tenemos esos montos, lo que yo voy a hacer es el siguiente asiento. Voy a cargar una cuenta del gasto. Ajustes. Wow, o sea, disculpa, se ha cortado el Excel. Permítame un momento, vamos a... Ahí está, ¿no? Bueno, volvemos aquí, por favor. Entonces, estamos registrando la cuenta del gasto, ajuste y liquidación de siniestros, ¿sí? Por el 87%, es decir, por los 47.351,66, ¿ok? Luego voy a generar una cuenta de activo, crédito fiscal, por 7.075,54, que representa el 13% del monto total a favor del ajustador, ¿no? Y voy a registrar el activo, el anticipo que ustedes recuerdan que le di, los 17.400, es decir, el primer anticipo que corrimos en acá, era por el anticipo al ajustador, ¿sí? Que el equivalente de $2.500, gastos pagados por adelantados servicios auxiliares, lo voy a dar de baja en este asiento. Entonces, al haber el activo gastos pagados por adelantados servicios auxiliares, los 17.400, y voy a devengar la deuda pasivo a favor del ajustador, honorarios por pagar servicios auxiliares, que va a ser el monto de la deuda, o sea, el neto, el líquido, se le debe al ajustador, los 37.027 puntos. Ahí está. Ok. Y también voy a registrar, vamos con el siguiente punto, también voy a registrar esto de los recuperos. La cuenta que registra la incidencia de los recuperos de estos 8.530 va a ser una cuenta de orden deudora contra una cuenta de orden acreedora. Repito, este tipo de cuentas se exponen por debajo del balance, ¿sí? De la situación financiera y, bueno, no expresan propiedad de la empresa como tal. Entonces, el asiento va a ser otras cuentas de orden deudora contra otras cuentas de orden acreedora por el monto que corresponde al recupero, que en este caso es 59.368. 59.368. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega a vender alguno de estos o en su totalidad este material en desuso? Obviamente que una vez que se llegue a vender este material en desuso o este material que tenga fallas técnicas de desperfecto, que tengan fallas físicas inclusive, si se llega a vender, obviamente que tenemos que ajustar este asiento, entonces vamos a invertirlo. Va a ser cuenta de orden acreedora, otras cuentas de orden acreedora contra cuenta de orden deudora, otras cuentas de orden deudora, por el monto que se está, en este caso, por el monto de los 59.368. Y vamos a hacer adicionalmente otro asiento, porque si vendemos, vamos a recibir efectivo, ¿no? Entonces va a ser caja contra otros ingresos, que pueden ser
que puede ser una incidencia que se da en el estado de resultados como parte de ingresos no operativos. Entonces, eso es lo importante en este caso, ¿sí? Bueno, pero no es nuestro ejemplo, pero como aclaración valga el mismo, ¿no? Vamos al siguiente punto. Hasta ahí estamos devengando las deudas, no olvidemos, tanto del ajustador, en este caso del asegurado, pero también registramos el devengamiento de la deuda a favor del ajustador. Entonces, ya tenemos todas las deudas devengadas. Vamos al siguiente punto. Fíjense que en la misma fecha tenemos nosotros un reasegurador que es Adriática de Seguros y Reaseguros, sabiendo que la cesión es del 70% y la retención va a ser del 30%. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que se va a dar en reaseguro? Se da el siniestro como tal, eso es muy importante aclarar, y el costo de los honorarios del ajustador y liquidador. Es decir, el siniestro como tal era ¿cuánto? A ver, aquí está, en dólares 60,800. Y el costo del liquidador es de 7,820. Entonces, los dos los vamos a dar en reaseguro. Me da un monto de 68,620 en dólares. Yo como compañía voy a retener el 30% porque estamos hablando de un contrato de cuota aparte, ahí nos dice, ¿no? No es de excedentes, tampoco es facultativo, es de cuota aparte. Y voy a ceder o voy a dar en cesión de este riesgo al 70%. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? He calculado primero el 30%, ahí está, multiplicado por el tipo de cambio, y tengo también la cesión del 70%, ¿no? La cesión del 70%. Entonces, yo voy a registrar este 70%, ¿no? Porque cuando ustedes recuerdan cuando hicimos el registro en el reaseguro, reteníamos y cedíamos una parte, ¿no? Cedíamos una parte. Y de esa parte hacíamos retenciones y hacíamos la comisión, ¿no? En ese caso era un costo para nosotros, pero un ingreso para el reasegurador. Pero ahora, como ya ha ocurrido el siniestro, de ese 70% que era el total, lo que yo voy a hacer ahora es darlo en reaseguro. Y fíjense la incidencia contable. Vamos a dar de baja ese pasivo que generábamos nosotros cuando teníamos un reaseguro, ¿sí? Que está registrado al valor de las primas, ojo con eso, que está registrado al valor de las primas, y que va a tener su incidencia en esta cuentita que es pasivo, reaseguros cedidos a compañías nacionales. ¿Qué monto? El monto total que se está dando, los 334,316, que representa el 70% del siniestro y de los honorarios. ¿Qué más voy a hacer? Voy a abonar dos cuentas de ingreso. Uno, siniestros desembolsados de compañías nacionales, que va a corresponder al monto de la liquidación o al monto de la indemnización, los 296,217. Y dos, el caso del ajustador, se va a reconocer a una cuenta de ingreso reembolsos de ajustadores y liquidadores por 38,099,04, ¿no? Entonces, al hacer esto, fíjense ustedes que tenemos una incidencia de la disminución del pasivo, pero también tenemos una incidencia de ingresos como tal, que me van a ayudar a mí a compensar esos costos que he tenido cuando he registrado el reaseguro. Ahora bien, si nuestro pasivo registrado resulta ser menor, obviamente que aquí tenemos que hacer un ajuste del gasto, ¿no? Pero si nuestro pasivo resulta ser igual o superior, no vamos a tener que hacer ningún ajuste de este pasivo como tal, ¿no? Y listo. Eso sería nuestro registro del reaseguro. Por último, el 3 de julio dice que se transfiere y se liquida el siniestro al asegurado y los honorarios a la empresa ajustadora y liquidadora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense que teníamos deudas que hemos registrado, devengamientos de deudas. En este caso, acá está, por ejemplo, en el caso del ajustador es un monto de 37,020 y en el caso del asegurado es un monto de 388,368. Entonces, el último asiento va a ser dar de baja los dos pasivos, siniestros por pagar y honorarios por pagar servicios auxiliares.
contra bancos y entidades financieras, ¿no? Entonces, este asiento sirve para registrar la transferencia a favor del asegurado y del liquidador de siniestro. Entonces, con esto se da de baja todas las cuentas y se ha tenido ya la incidencia del efectivo y del neteo de ingresos y gastos en el caso del reaseguro. ¿Sí? Y listo. Eso sería entonces nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis estimados? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido el ejercicio. Les voy a pedir, por favor, que vayan colocando en el chat su nombre completo de todas las personas que han asistido el día de hoy, ¿sí? Bueno, eso sería entonces todo. Si no hay más preguntas, nosotros, bueno, nos veríamos en una próxima oportunidad. Por favor, no olviden colocar su nombre en el chat. Si nadie tiene más preguntas,